Ujú. Bien, vamos entonces a comenzar con nuestro seminario que nos convoca el día de hoy. Me presento, mi nombre es Vladimir Martínez Cañoles, yo soy antropólogo y desde hace un tiempo formo parte de la unidad de estudios del Centro de Investigación y Defensa Sur, CIDSUR. Bueno, quiero darle la bienvenida a todas y todos quienes nos siguen en directo a través de la página de Facebook de CIDSUR. Sí, el día de hoy yo junto a mis colegas también estamos muy emocionados por participar en este seminario virtual que hemos titulado Catrillanca, violencia policial en Gualmapu. Eh, Me gustaría contextualizar, ¿cierto?, que este seminario es el segundo en su tipo organizado por el Centro de Investigación y Defensa Sur, CIDSUR, y esta vez cuenta con la colaboración del curso electivo llamado Justicia e Interculturalidad, Reflexiones desde el Derecho en Acción en el Sur de Chile, impartido, ¿cierto?, por la Universidad Católica de Temuco, por la abogada Pamela Nahuelcheo y por quien les habla. Bueno, el objetivo, ¿sí?, del seminario es analizar las implicancias históricas, políticas y jurídicas de la violencia policial en el territorio mapuche, tomando como referencia el caso del joven mapuche Camilo Catrillanca Marín, asesinado por Carabineros de Chile el 14 de noviembre del 2018. Perdón. El asesinato de Camilo Catrillanca y las torturas cometidas a su acompañante, ¿cierto?, un joven adolescente mapuche, constituyen el primer caso de este tipo tramitado en la justicia civil. Actualmente, el adolescente, ¿cierto?, víctima de torturas, está siendo representado por el abogado y presidente de CIDSUR, Sebastián Saavedra Sea. Pero me voy a tomar agüita. Sí, por Sebastián, ¿cierto?, quien ha señalado que en este caso podemos ver el desarrollo de la violencia estatal en su forma más pura y dura con la implementación del Comando Jungla, cuyos términos, ¿verdad?, dan a entender que el modo de encarar el problema político que atraviesan las comunidades mapuche en la Araucanía es mediante operaciones, ¿cierto?, de carácter policial y militar en los que destaca justamente la violencia. Eh, Junto a CIDSUR creemos que este caso, ¿cierto?, es un ejemplo o un botón de muestra, ¿cierto?, de un problema mucho más profundo que hunde sus raíces en la historia, es un problema también de orden político y jurídico, y que refleja, ¿cierto?, entre otras cosas, la ausencia real, efectiva, de diálogo, ¿sí?, la falta de reconocimiento de la capacidad interlocutora y política de los y las mapuches, ¿cierto?, que habitan en su territorio, ¿sí?, en el Gualmapu. Tomando entonces como referencia este tema, ¿cierto?, y este problema tan contingente, ¿cierto?, y para desarrollar este seminario al que lo hemos invitado a todas y todos, ¿cierto?, invitamos nosotros a un panel de especialistas de CIDSUR conformado por la doctora psicóloga forense Ruth Vargas, el abogado y presidente de CIDSUR, ¿cierto?, Sebastián Saavedra, y el doctor en antropología Fabián Leboniek, que desde su experiencia profesional y académica van a discutir, ¿cierto? Por un lado, las continuidades históricas de la actuación policial en el Gualmapu, las controversias jurídicas en los procesos judiciales que involucran a mapuches víctimas de violencia, ¿sí?, y las consecuencias sociales y psicológicas derivadas de esta particular forma de violencia del Estado, ¿sí? Sin más preámbulos, ¿cierto?, haciendo y dando nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes, de los estudiantes del curso también que colaboran en la realización de este seminario, y a todos quienes nos puedan estar mirando, ¿cierto?, desde Facebook. Eh, le vamos a dar la palabra, le voy a dar la palabra así a mi colega Pamela, ya para que nos presente a nuestros panelistas, ya, y no quiero dejar de señalar, ¿cierto?, que hoy día, ¿cierto?, es un día muy especial para nosotros, nos pone muy contentos desarrollar esta actividad, sobre todo porque hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿sí? Creemos que eso es un gesto, ¿verdad?, un símbolo también de la importancia, ¿cierto?, y de la necesidad que tiene encarar estos temas en nuestra región, ¿sí?, en el país, un día tan importante como hoy, ¿cierto? Así que eso, sin más palabras que decir de mi parte al menos, te dejo la palabra, Pam. Ya. Mari Mari Compulamien,
agradeciendo también la posibilidad de tener este espacio para efectos de compartir las experiencias, ¿cierto? Y el conocimiento que van a mostrar los expositores en relación a este importante tema que es la violencia policial en el Gualmapu. Les voy a explicar cómo va a ser la metodología que vamos a utilizar en el presente seminario. Como ya señaló mi compañero Vladimir, este seminario cuenta con 3 invitados, los cuales van a tener 20 minutos para exponer cada uno, para luego pasar a una ronda de preguntas de también 20 minutos. Ya, dado que este seminario también se realizó en colaboración con un DDO que se imparte en la Universidad Católica de Temuco, tenemos también la presencia de algunos estudiantes de dicho DDO, los cuales podrán realizar preguntas mediante la plataforma Zoom. Las demás personas podrán realizar sus preguntas por la página de Facebook, en los comentarios, y ahí nosotros vamos a poder también hacerlas llegar a los expositores para que ellos puedan ir contestando. Bueno, este seminario está siendo transmitido por Facebook de manera exclusiva, así que los invitamos a que sigan viendo esta transmisión en vivo. Entonces voy a presentar al primer expositor, que es el doctor en Antropología Social, Fabián Le Borniec. Él es doctor en Antropología Social de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y en Historia Mención Etnohistoria en la Universidad de Chile. En la actualidad se desempeña como docente en el Departamento de Antropología e investigador en el Núcleo de Investigación en Estudios Interétnicos e Interculturales de la Universidad Católica de Temuco. Imparte clases de pregrado y posgrado y desarrolla diversas investigaciones en el ámbito de las transformaciones de derecho estatal, de la justicia y de la interculturalidad, además de ejercer como perito antropólogo en cortes nacionales e internacionales. Entonces invitamos a Fabián que por favor comience su exposición. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias, Vladimir, por invitarme a participar a esta actividad en este día tan significativo. Buenas tardes a todos, a todas. Mai, Pupeni, Pulamien, Puenmei. Bueno, solamente para empezar, como le ha señalado como Pamela en mi presentación, yo soy académico, yo participo de un departamento de antropología, pero también de un núcleo de estudios interculturales. Yo soy también yo participo también de Citsuria desde varios años. Y yo creo que es importante señalar estos distintos aspectos porque lo que voy a hablar es el fruto un poco también de reflexión como colectivas que hemos tenido en estos distintos ámbitos, que sea académico o que sea como más como jurídico, profesional o interdisciplinario que tenemos en el espacio como es el Centro de Investigación y Defensa Sur. También señalar que parte de esas reflexiones que voy a dar hoy en día tiene que ver también con un trabajo al cual yo participé, un trabajo colectivo en el marco del Colegio de Antropólogos y Antropólogas de Chile, un grupo de trabajo, reflexión y análisis crítico que se formó hace un par de meses y que a partir del cual hemos trabajado con colegas de distintas generaciones sobre la necesidad de producir como análisis y textos o material, digamos, para tratar de entender el contexto de violencia que se está dando en Gualmapu. Bueno, se me ha pedido de hacer como ver un poco la dimensión como sociohistórica o histórica de la violencia policial. Siempre es difícil de poner un punto de partida a ese tipo de situación. O sea, uno podría volver mucho más atrás, digamos, porque hay una situación de violencia que parte bien antes incluso de la fundación del Estado chileno, ¿cierto? Conocemos, no vaya a ser una clase de historia, yo creo que varios y varias aquí que nos están escuchando conocen lo que ha significado la guerra
que han llamado pacificación por la guerra de exterminio que hubo en Wallmapu, tanto del lado que hoy día es conocido como Argentina, como el lado que hoy día está conocido como Chile. Así que no vaya a retrasar atrás de eso, porque, o sea, no vaya demasiado, o sea, tan lejos, porque yo creo que hay que señalar, digamos, que hay estos rasgos históricos que todavía marcan mucha gente, o sea, no hay que pensar que es solamente un pasado, sino que hay una violencia que algunos colegas han mostrado, digamos, que es una violencia de tipo como colonial, que se ha ido como implementando en estos territorios. Yo voy a tratar, digamos, a través de ese trabajo, o sea, a través de esta reflexión de historización, digamos, de partir de algunos como hitos quizás que me parecen importantes en esa historia y también como tratando de mostrar que obviamente no podemos desconectar la violencia que hay aquí en este territorio que es Wallmapu con la violencia política que ha actuado en Chile durante décadas también y que hoy día todavía está presente en el resto del país. Yo creo que hay un momento, o sea, y también hay otro elemento, otra dimensión que voy a tratar de recalcar, que tampoco uno puede limitar esta discusión a la violencia policial. Hablar de violencia en este territorio, aunque sea como tratar de poner el adjetivo policial, uno no puede separar de la violencia, entre comillas, privada también, que se ha ido como ejerciendo y la interconexión que hay entre esos distintos tipos de violencia en nuestro territorio. Obviamente también no dejar de lado que la violencia puede ser como una violencia física, ¿cierto? Como ha sido como el asesinato de Camilo Catrillanca y la tortura del joven que está como acompañando, pero también puede ser como una violencia como simbólica. Que es mucho más sutil, porque también marcan las personas, los cuerpos y genera, digamos, ciertos traumas. Entonces, en ese esfuerzo de historizar, para mí es importante, digamos, señalar cómo ha actuado la violencia de manera temprana en un territorio como el territorio de donde venía Camilo Catrillanca, de donde está como originario, que ha sido como durante la reforma agraria, ¿cierto? Como, y para quien conoce un poco esa historia, ahí, bueno, tenemos en la organización en CITSO, tenemos un gran historiador que es Martín Correa, que podría contar mucho mejor que yo esta parte de la historia, pero uno de los primeros muertos que hay, digamos, durante la reforma agraria, ya en 1961, es Carlos Collio, que están como con comunidades recuperando el territorio que era Chihuahua, que es un lugar de significado muy importante para las comunidades de todo este sector. Chihuahua es un cerro, ¿cierto?, que tiene como significados como cultural, pero también histórico. Hubo un fuerte aquí, hubo batallas, hubo muertos también. Y entonces el primer muerto, digamos, del proceso de reforma agraria ocurre, digamos, ahí. No en mano de la policía, es cierto, pero en mano de los latifundistas, porque tenían una grande connivencia, digamos, con la policía en esta época. Así que veamos cómo yo puse ese punto de partida de manera muy arbitraria, pero también yo le conecto obviamente a los distintos asesinatos que hubo ahí, policiales esta vez, que hubo ahí en este territorio que es Chihuahua, en el caso Lemun, 2002, que está considerado muchas veces como el primer mártir, digamos, de todo este proceso que hubo estos 20 últimos años. Alex Lemun, que seguramente como el abogado como Saavedra va a poder volver sobre el tema del Alex Lemun, porque por fin vamos quizás tener un juicio, o sea, vamos a tener un juicio en contra de la policía que le asesinó. Pero también está el caso de Mendoza Collio, ¿cierto?, que también en 2006, si no me equivoco, perdón, 2009, ha sido también asesinado en ese mismo territorio de Chihuahua y también en contexto de reivindicación, otra vez como asesinado en contexto de supuestamente afrontamiento. Pues sabemos, tanto en el caso de Catrillanca, que ya salió a la luz pública, o el caso de Lemun, del caso de
en el caso de Mendoza Collio, o también podemos ver también el caso de Catrileo, de Matías Catrileo, más cerca de Temuco. Siempre se invoca que hubo enfrentamientos, sin embargo, muchas veces uno, o sea, en general no se ha encontrado polvo en la mano de las víctimas, personas mapuche asesinadas, sin embargo, se ha tomado en cuenta la versión policial. Así que hay varios juicios que podían desprenderse, digamos, de estos casos, como hoy en día estamos viendo el caso Catrienca y mañana el caso Lemun. También, o sea, en esa historia, volviendo un poco atrás, uno no puede como no abordar el tema de la violencia policial sin pensar en lo que ha sido la violencia durante la dictadura. O sea, ya le sabemos, ha sido como documentado el número de desaparición, de tortura que hubo en territorio mapuche, en comunidades que habían sido movilizadas durante la reforma agraria, hacia dirigente y no dirigente, ha sido muy fuerte y también como uno considera, o sea, la gente que entraron sobre este periodo como consideran que la violencia fue aún más cruda en comunidades, digamos, donde se trató de poner como ejemplo a la gente para que no vuelvan a movilizarse, se hizo como en público, ¿cierto? Hubo como torturas, asesinamientos, o sea, no sé cómo se dice, o sea, se mató una persona en público, digamos, para mostrar ejemplo. Así que ahí veamos como también, yo no quiero explayarme sobre este periodo porque ha sido muy documentado y muy comentado, pero es muy importante también esta violencia que hubo. En general, hay un sentimiento de impunidad, o sea, de parte de las comunidades, de mucha gente en las comunidades. Yo trabajé durante varios años sobre el tema de justicia y yo he visto cómo la gente también tiene un sentimiento de impunidad frente a esos distintos hechos, que sea como una violencia pública o una violencia privada. Otra vez, como yo no separo tanto eso, hay un caso como el caso de Luis Marileo, ¿cierto? Y de Patricio González Gajardo en 2017, que fueron matados por un dueño de un fondo que también, como mientras que ellos estaban huyendo de ahí, que justificó, digamos, que le habían matado diciendo que era como autodefensa. Y ahí también, como obviamente no es como una violencia policial en sí, aunque era como un ex carabinero en retiro, un ex militar en retiro, pero yo creo que todo está asociado, digamos, a estas formas de violencia y hay una naturalización de esta manera de la violencia hacia el mapuche, diciendo, bueno, están haciendo, o son terroristas o son delincuentes. Yo creo que ahí, bueno, quizás podría como volver un poco sobre eso, porque es importante el discurso racista que ha sido como sustentado, es sustentado, digamos, para justificar, digamos, estos asesinatos. O sea, uno ve los comentarios que sea, no es solamente ir en la página web de la APRA, que obviamente la APRA por excelencia está siempre su comentario, bueno, a lo mejor se le merecieron, o pensaban que le iban a regalar como dulce y le regalaron bala, cosas así. Pero uno ve, o sea, en el Bio Bio, en la radio Bio Bio, ve en el diario Austral y ve como los comentarios que se hacen y hay como una naturalización de esta manera, de esta violencia muy marcado, digamos, por un discurso racista. O sea, como no hay o sea, no hay que pensar, digamos, que no hay, o sea, se justifica aún más porque las personas son mapuche. Solamente decir que desde 1997, es decir, como desde la nueva ola de movilización que hubo desde la quema de los camiones de Humaco y todo el proceso que también ha sido como documentado, entre otros, por historiadores mapuche como Fernando Parricán, hubo como un aumento de esta represión, bueno, sustentado por aplicación de leyes especiales, que sea la ley interior del Estado, que sea como la ley antiterrorista, y se ha podido observar cómo se han multiplicado los allanamientos en las comunidades, los heridos, también con los colegas de SITSU he mostrado cómo finalmente los primeros heridos oculares, la gente que perdió ojos antes que
conozcamos lo que pasó con el estallido, ya desde 2001 era como algo corriente en las comunidades donde los carabineros se ejercían a disparar en la cara a las personas y donde tenemos como varios casos, digamos, desde 2001, desde Yoyeu hasta Mayeco, incluso un tío de Camilo Catrillanca que perdió un ojo por disparo de la policía chilena durante un desalojo de fondo. Así que hay algo como bastante corriente aquí en ese territorio porque se ha visibilizado aún más en el marco del estallido. Por eso que también es importante pensar que esta violencia que se está aplicando acá también se ha ido como replicando en el resto del país. Y bueno, obviamente como esta violencia también ha contribuido a una radicalización del movimiento mapuche, una represión que ha llevado mucha gente presa, un juicio también, solamente para, no sé cuánto tiempo me queda, pero solamente para no ser demasiado largo, yo creo que hay que dar como unos contextos de ese momento de la represión. Por una parte, hay una presión política, uno le ve en los debates como parlamentario, en las posiciones que han tomado los políticos estos 20 últimos años que llevan, digamos, a querer como militarizar más, o sea, se habla claramente de militarización del territorio, aplicación de nuevas leyes, ¿cierto? Como durante la pandemia tuvimos una discusión sobre la ley de hurto de madera, que está expresamente como dirigida, entre otros, a las comunidades que están como movilizadas y que están recuperando como tierra forestal. Eso ha implicado un aumento de dotación policial. Eso le veamos como hay como el senador Alejandro Navarro y otros investigadores que han mostrado cómo ha aumentado el número, digamos, de plata invertida, digamos, en efectivos, en bonos para la gente para cuidar a los fondos forestales, todo eso, digamos, en la supuesta como zona roja de Mayeco y de Arauco, un elemento simbólico que ha sido como que ha marcado mucho el espíritu cuando el colegio de Payahueque, el colegio técnico de Payahueque, donde habían estudiado Alex Lemun, Camilo Catrillanca, fue transformado en retén de policía de fuerzas especiales. Eso pasó en 2016, representa un poco este aumento, digamos, de la presencia policial que está marcada por una parte, digamos, por equipo, o sea, por personas que vienen con equipamiento como militar. Estamos hablando de presencia policial, pero con equipamiento militar. Lo hemos visto otra vez en el caso Catrillanca. De forma más general, sabemos con el Comando Jungla, ¿cierto? Que justamente producto de estas políticas de represión, donde van en blindado en las comunidades. Y ahí con esa ambigüedad que yo estaba tratando de explicar de esta manera, por una parte, se pretende, digamos, como resolver un problema que nominan como terrorista. En el caso de Camilo Catrillanca, al final, estos equipos sobrearmados con blindados están persiguiendo supuestamente gente que habían robado un auto. Así que ahí también hay como esa doble mano que se va en la represión diciendo, sí, no, que son los terroristas, o también hay la violencia rural, que son delincuentes, por siempre, digamos, con esta represalia. Así que veamos como, por ejemplo, con el caso del Comando Jungla, como por una parte se manda, digamos, personas que han sido como preparadas en Colombia, ¿cierto? Como a luchar contra guerrillas que vienen aquí, pero además con todo equipo de vigilancia también, como también la violencia policial pasa por eso, por toda esa vigilancia que se hace con drones, que se siguen las personas, policías civiles, que es muy importante, que también como ha generado mucha desconfianza, se escuchan los teléfonos, en fin, como yo he visto en comunidades, cómo se generan como estas relaciones donde la gente ya no se habla o no se puede llamar porque tienen miedo que le están como escuchando y piensan que solamente porque está llamando al vecino se va a acusar, digamos, que están armando algún shema, o sea, alguna acción o otra. Así que solamente decir eso, que hay aquí
todas estas acciones represivas que hubo aquí en ese territorio se ha sustentado sobre ciertos imaginarios que sí son antiguos. O sea, siempre yo digo como el comando jungla viene de ese imaginario también del territorio a pacificar, de la selva virgen que había aquí, de una manera, uno podría decir, pero en general, eso de esa idea que todavía hay como territorios a pacificar aquí en la región, digamos, a través de la policía. Solamente ponerle en perspectiva, aquí otra vez estamos en un proceso de securitización que está a nivel global. No es solamente aquí en Hualmapu, sino en todo Chile, donde se está poniendo mano dura con leyes, como reprimiendo los movimientos sociales, los distintos colectivos que están en la calle, y también se está como vigilando mucha gente. Así que esta doctrina del vigilar, castigar, herir, mutilar, matar, digamos, está presente también a lo largo del país, pero con esas características quizás aquí, que está localizada y racializada. Hay como puntos así donde hay que reprimir más, que son, por ejemplo, los temucuicui, que hay como una estigmatización hacia ciertos territorios donde supuestamente aquí se haya como nidos de rebelde, de terrorista o de delitos comunes, porque donde hay que aplicar la mano fuerte. Y eso lamentablemente, como decía, se naturaliza. Mucha gente dice, otra vez este mucuicuy. Hemos escuchado también en tribunales, a veces jueces que dicen, que otra vez este mucuicuy también. Así que también eso también como esa dimensión de violencia simbólica, donde al final esta violencia finalmente, bueno, por algo tenía que estar ahí, digamos. Y todavía le estamos escuchando incluso gente que está tratando de justificar el asesinato de Marcelo Catrillanca. Así que aquí hay como este fenómeno que está pasando. Y bueno, solamente decir eso, que es un fenómeno como que está global. De esta manera aquí se ha tratado de edulcorar también esta represión, como por ejemplo, no sé si se recuerdan, está la patrulla étnica, ¿cierto? La PASI, que se ha implementado estas políticas de carabineros más cercanos, o todo eso, pero lamentablemente, porque yo digo lamentablemente porque no sé si no fue tan mala idea en sí, digamos, de implementar políticas con patrulla mapuche, cosas así, pero lamentablemente como toda esta violencia y esta forma, digamos, de reprimir en las comunidades, como ha dejado de lado, digamos, estas políticas de generar mayor acercamiento y mayor diálogo con las comunidades. Bueno, más o menos eso yo quería comentar con esta presentación. Espero que se me haya entendido y bueno, como seguramente vamos a tener la oportunidad después de conversar más o profundizar algunos aspectos que no se haya entendido o que no he abordado. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián, por tu exposición. Le recordamos que al final de las 3 presentaciones, los expositores podrán responder las preguntas que ustedes vayan dejando en la página de Facebook. Así que los invitamos a dejar sus preguntas, comentarios en la publicación, en el fondo donde se está viendo en vivo este seminario. Ahora vamos a dar paso al siguiente expositor, que es Sebastián Saavedra Sea. Él es abogado defensor de derechos humanos, titulado de la Universidad de Chile. Desde el año 2009 se ha dedicado a la búsqueda de justicia para víctimas de violaciones de derechos humanos de la dictadura militar chilena mediante el patrocinio de procesos criminales. Ha sido abogado defensor en causas penales asociadas a la aplicación de la ley antiterrorista en contra de líderes indígenas. También ha patrocinado querellas contra agentes del Estado por apremios ilegítimos en contra de adultos y menores de edad mapuche. Bueno, también hay que señalar que Sebastián Saavedra hoy en día es el presidente del Centro de Investigación y Defensa Sur. Así que, Sebastián, te damos la palabra para que comiences tu exposición. Gracias, Pame. Bueno, primero que todo, agradecer a Pamela y a Vladimir la oportunidad de realizar este seminario en una fecha tan importante como es el día en que se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
y que nos lleva a analizar un caso tan trascendente como es el caso de la muerte de Camilo Catrillanca y las torturas recibidas por MAPC, la adolescente a quien represento y que acompañaba a Camilo ese día. Obviamente aquí debemos hacer un análisis de la violencia policial que se ejerce hace ya siglos en el Wallmapu, y que encuentra su característica más moderna en lo que se denominó en su momento como el Comando Jungla. Obviamente es bastante sintomático ver las propias palabras que se utilizan en este punto, mencionar o nombrar al equipo que debería haber venido a solucionar supuestamente estos problemas como un comando, con una predisposición militar, obviamente habla de que aquí la pacificación no ha concluido, como lo han llamado la historiografía nacional. Este caso evidentemente es un caso de enorme relevancia, en primer lugar porque este es el primer caso en que la muerte de un comunero mapuche a manos de carabineros de Chile va a ser investigado y juzgado de forma íntegra por la justicia civil. Anteriormente, como señaló Fabián, las muertes de comuneros mapuche había sido siempre llevada por la justicia militar. El caso de Alex Lemun Saavedra, que terminó en la justicia militar con un sobreseimiento temporal de Marco Troyer, el carabinero que disparó, y que únicamente gracias a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha obtenido, gracias a también, obviamente, al esfuerzo inconmensurable de la familia en búsqueda de verdad y justicia, ha obtenido una sentencia favorable a nivel internacional que ha obligado al Estado de Chile a reabrir el caso y traspasarlo a la justicia civil, y se encuentra fijado el juicio para el próximo 21 de enero, donde también nosotros, como Centro de Investigación y Defensa Sur, representamos a la familia Lemun y esperamos también obtener una sentencia condenatoria en esa oportunidad. Pero la justicia militar decretó el sobreseimiento temporal de la causa por establecer, según la versión de la justicia militar, que dispararle a un adolescente de 17 años no constituía ni siquiera un delito. Por eso fue la formalización en ese momento. Luego tenemos el caso de Matías Catrileo, el año 2008, que finalizó el año 2011 con una sentencia también por la justicia militar en que se le impuso a Walter Ramírez, el autor del disparo mortal, una pena de 3 años y 1 día por el delito de violencias innecesarias con resultado de muerte, que es un delito especial que únicamente se encuentra tipificado en el Código de Justicia Militar y por lo tanto únicamente puede ser ejecutado por un carabinero, que es un tipo penal específico para carabineros, con una pena excesivamente baja, como ustedes pueden observar, una pena de 3 años y 1 día, con libertad vigilada, es decir, no se fue preso. Jaime Mendoza Cullío, también señalado por mi colega, mi amigo Fabián, fue muerto en agosto del 2009 y la sentencia definitiva fue dictada en el año 2013, donde se impuso una pena de 3 años, también por el delito de violencias innecesarias con resultado de muerte, respecto de Patricio Jara, el autor del disparo, y se le remitió la pena, tampoco se fue preso. Es decir, hasta la fecha no hay ninguna persona ningún carabinero que haya dado muerte a un comunero mapuche en un delito o en una muerte asociada a la reivindicación territorial que esté cumpliendo pena efectiva por quitarle la vida a un joven desarmado. En la actualidad, este caso se está llevando por la justicia civil y las penas que arriesga el autor material, Carlos Alarcón, va de los 10 años y puede llegar incluso hasta el presidio perpetuo. El autor de las torturas, su pena puede partir de los 4 años y puede llegar hasta los 10 o 15 años. Los que intentaron encubrir y falsear la ocurrencia del crimen, arriesgan una pena que va desde los 300 días hasta los 4 años, y también existen eventuales condenas por falsificación de instrumento público, toda vez que una vez que se desarrolló o que se ejecutó el hecho, se firmaron una serie de documentos, partes policiales, libros de carabineros, resúmenes ejecutivos, donde se mencionó esta versión falsa y por lo tanto se falsificaron instrumentos de carácter público. Ahora, es interesante hacer un recuento de cómo se modificó la justicia militar. La justicia militar fue modificada recién en el año 2010. Esto en base a una huelga de hambre desarrollada por una treintena de comuneros presos políticos mapuche en esa época, que estaban siendo procesados por la ley antiterrorista y que también estaban siendo procesados por la justicia militar, puesto que también estaban siendo acusados de haber golpeado o herido a funcionarios de carabineros. Por lo tanto, se producía una situación de doble procesamiento. Eran procesados por la justicia civil y también por la justicia militar, y una de las exigencias cuando se inició esta huelga de hambre
fue reformar la ley de conductas terroristas y también modificar la competencia de los tribunales militares para que no pudiesen ser procesados por la justicia militar. Luego de esta huelga de hambre, la justicia militar fue modificada en el año 2010 mediante la ley 20.477. Dentro de los comuneros que estaban ejerciendo esta medida de presión, estaba don Luis Tralcalquidel y don José Tralcalcoche, actualmente injustamente condenados en el caso Lusinger-Macay. Gracias al esfuerzo de estas personas es que se modificó la justicia militar, una reforma que estaba pendiente ya del año 2005. El Estado de Chile había sido condenado internacionalmente por la Corte Interamericana, en el caso Palamara. Sin embargo, no se habían hecho las modificaciones. Y esto solamente, como les señalo, fue logrado en el año 2010. Ahora, fue justamente esta reforma la que fue utilizada por la Corte Suprema, una vez que fue condenado el Estado de Chile por la Comisión Interamericana en el caso Alemun, para poder reabrir la causa. La Corte Suprema utilizó esta reforma legal para quitarle la competencia a la jurisdicción militar y entregársela entonces a la jurisdicción civil. Por cierto que esta reforma legislativa y el progresivo avance en los derechos fundamentales al debido proceso y la tutela judicial efectiva no solo benefició a los integrantes del pueblo mapuche, sino a la población chilena en general, toda vez que se restringió la competencia de la jurisdicción militar, y ahora cualquier civil, ya sea como acusado o como víctima en relación a un delito en que haya participado Carabineros de Chile o un funcionario del Ejército, debe ser desarrollada de forma íntegra por la jurisdicción civil. En efecto, y de las más de 7.000 casos de denuncia por infracción a los derechos fundamentales ocurridas con posterioridad a la revuelta popular en octubre del año 2019, todos estos casos están siendo tramitados de forma íntegra por la jurisdicción civil. La jurisdicción militar no ha podido inmiscuirse en ninguno de estos procesos, precisamente por las reformas legales derivadas de la huelga de hambre de los prisioneros políticos mapuche. Esto demuestra una vez más la nobleza y la justicia de las demandas emprendidas por las comunidades mapuche en resistencia y sus miembros. La protesta mapuche, en particular las acciones emprendidas por estos presos políticos, incluyendo don Luis Tralcal y don José Tralcal, han permitido el avance más significativo en el ámbito de la jurisdicción militar en democracia. Y para ellos, por supuesto, y para sus familias y sus comunidades, mi más sincera admiración. Ahora entonces, una vez que se logró esta reforma a la jurisdicción militar, y una vez que ocurre el asesinato de Camilo Catrillanca, la jurisdicción civil inmediatamente comienza a investigar el hecho. Y un elemento que inmediatamente salta a la vista, y que es posible vislumbrar como un avance en el acceso a la justicia de parte de las comunidades mapuche, es que en este caso, a diferencia de lo que ocurrió con los 3 asesinatos que ya se han comentado, no solamente se encuentra formalizado y procesado el autor material del disparo mortal. En este caso está procesado Carlos Arcón, como que jaló el gatillo, que disparó el arma que dio muerte a Camilo Catrillanca. También está procesado el funcionario que golpeó a MAPC, que es el sargento Raúl Ávila, y también el jefe del GOPE, el mayor Manuel Valdivieso, el prefecto de Fuerzas Especiales de Mayeco, el coronel Jorge Contreras, el abogado de la institución de Carabineros, Cristian Inostroza, y otros 3 miembros de la patrulla GOPE, el comando Jungla, el suboficial Patricio Sepúlveda, el cabo Braulio Valenzuela y el cabo Gonzalo Pérez, esto por su responsabilidad en el encubrimiento de los crímenes mediante la elaboración de una versión oficial mendaz que fue desarrollada en los minutos posteriores a los hechos, donde intentaron en primer momento señalar que había existido un supuesto enfrentamiento y que posteriormente el tractor que era conducido por Camilo Catrillanca se había cruzado en esta inventada línea de fuego. Cabe destacar que, como lo señaló también Fabián, es muy triste ver cómo esta versión y todos estos hechos nacen y se concretan y se desarrollan en lo que antiguamente había sido el Liceo Técnico, donde había estudiado Camilo Catrillanca, donde estudió Alex Lemun, donde estudió Jaime Mendoza Collillo,
es ese mismo lugar, ese mismo recinto antiguamente donde se enseñaba a niños y a jóvenes, donde actualmente se encuentra asentada las Fuerzas Especiales y el Golpe de Carabineros en el Gualmapu. Desde ese lugar salieron el Comando Jungla, el blindado J040. A ese lugar es donde vuelve toda la patrulla, es a ese lugar donde se juntan altos oficiales para inventar y falsear lo que realmente había ocurrido. Evidentemente hay que destacar que en los anteriores homicidios, tanto de Alex Lemun, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Cuello, tuvieron exactamente la misma dinámica. Carabineros, una vez producida la muerte del mapuche, justificó su actuar en un supuesto enfrentamiento, versión que posteriormente era respaldada por el mando civil, y que posteriormente las investigaciones judiciales desmentían absolutamente, y se sancionaba con una forma desproporcionadamente baja únicamente al autor de los disparos. Jamás la jurisdicción militar procesó o investigó a todos esos oficiales que intentaron falsear la historia. Ahora, en respecto a este punto, se ha consultado mucho respecto a la responsabilidad penal de las autoridades civiles y militares o de carabineros de la época. Cabe recordar que durante esos días, tanto el general director de Carabineros, Hermes Soto, y altas autoridades del gobierno, incluyendo senadores como Felipe Kast, el intendente Luis Mayol, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, respaldaron inmediatamente esta versión. Lo cierto es que no existen antecedentes para atribuirle responsabilidad penal, porque ellos siempre señalaron que les entregaron información falsa y cuando supieron la verdad, realizaron las querellas respectivas. Puede ser cierto, puede que efectivamente haya sido así, pero no deja de llamar la atención que durante la investigación ha quedado claro que desde el primer momento en que ocurrieron estos hechos, todas las autoridades fueron informadas de que el armamento utilizado por Carabineros había sido fusiles de guerra, marca Colt, modelo M4, calibre 5.56, que las víctimas iban desarmadas y que la lesión de Camilo Catrillanca se encontraba en su cráneo, en la parte posterior, es decir, el disparo había sido cuando las víctimas se encontraban de espaldas a los funcionarios de Carabineros. Sin embargo, y sin perjuicio de ello, ninguna autoridad, ni civil ni militar, cuestionó la versión de un enfrentamiento. Ninguna autoridad siquiera se cuestionó una versión que a todas luces resultaba inverosímil. Nos encontramos aquí entonces con un racismo o un prejuicio estructural de nuestras autoridades que al menos, lo que se ha demostrado, se vieron impedidas de al menos cuestionar esta versión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile en el caso Norín Catrimán en el año 2014, justamente por la utilización de estereotipos en la condena de estas personas por ley antiterrorista. Y señaló, y me permito citar, la Corte Interamericana señala que las medidas eficaces de lucha contra el terrorismo deben ser complementarias y no contradictorias con la observancia de las normas de protección de los derechos humanos. Los Estados deben asegurar que los fines y efectos de las medidas que se tomen en la persecución penal de conductas terroristas no discriminen, permitiendo que las personas se vean sometidas a caracterizaciones o estereotipos étnicos. Las condiciones discriminatorias basadas en estereotipos se agravan cuando los estereotipos se reflejan implícita o explícitamente en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y en el lenguaje de las autoridades. La Corte considera que la sola utilización de esos razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios constituyen una violación al principio de igualdad y no discriminación. Es evidente que las autoridades nacionales, tanto civiles como militares, tanto de este gobierno como de los anteriores, no han avanzado nada en derribar estos obstáculos racistas y prejuiciosos hacia el pueblo mapuche, en particular en su percepción hacia los LOF, que se han levantado políticamente en busca de recuperar su territorio ancestral. Ahora, y para ir concluyendo, sin duda, este juicio tiene una importancia política, social, cultural, de enorme significancia. Pero evidentemente, a juicio mío, la parte más importante de este proceso, el punto medular de este juicio,
es que nos encontramos o estamos en presencia de un adolescente mapuche víctima de una violencia policial desatada y que a su vez se constituye en el principal testigo de cargo de la investigación. La infancia chilena, y en particular la infancia mapuche, ha sido durante décadas olvidada. Para ello, basta recordar o observar simplemente lo que ocurre actualmente con el Sename. MAPC es un niño mapuche que, como tantos otros, ha crecido en un permanente estado de emergencia. Solo destacar que desde el año 2012 al año 2018 la Corte de Temuco ha acogido más de 17 recursos de amparo interpuestos por diversas organizaciones en contra de la Prefectura de Carabineros de Malleco por la aplicación de fuerza desmedida en diversos allanamientos y detenciones a comuneros mapuche. Este adolescente, a su cortísima edad, ya ha presenciado el lado más oscuro del Estado. Con sus actuales 17 años, es el principal testigo y víctima sobreviviente, quien no solo debió presenciar la muerte y la agonía de su amigo, sino que debió además sufrir las torturas físicas y psicológicas a las que fue expuesto por el actuar doloso de parte de funcionarios del Estado. Pese a ello, su testimonio, que ya fue prestado ante el Tribunal Oral en lo Penal de Angol, fue de una claridad y una coherencia interna impecable. Los antecedentes entregados por el adolescente en estrados se corresponden sin lugar a dudas con un testigo presencial, con una persona que estuvo presente cuando ocurrieron los hechos. Los antecedentes, los detalles que entregó el adolescente en estrados, se corresponden de forma casi perfecta con toda la evidencia y los peritajes que fueron recogidos desde el sitio del suceso. Y evidentemente han resultado veraces y permiten o han permitido acreditar, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad de los acusados. Ahora, pese al enorme daño emocional sufrido por MAPC, fue capaz de dar su testimonio frente a sus victimarios, de cara a quien le propinó quizá uno de los daños más graves que se le puede cometer a un adolescente. Frente a los abogados defensores, no trepidó en indicar con el dedo quiénes habían sido los autores de la muerte de Camilo y los autores de las torturas que se cometieron en su contra. Frente a 3 jueces, de un relato excepcional para la edad que tenía y para el enorme sufrimiento que debió soportar. Este juicio marcará un hito en la justicia chilena y en la búsqueda de justicia y reparación para el pueblo mapuche. Y esperamos sinceramente que la justicia civil, a diferencia de la justicia militar, permita que el caso de Camilo Catrillanca y del adolescente MAPC se establezcan judicialmente las responsabilidades correspondientes y se impongan las penas proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos, para que de esta manera se propenda a la efectiva reparación de las víctimas y sus familias. Eso es, por lo tanto, lo que he querido expresar, y obviamente cualquier duda o elemento que quisieran abordar, estarán más adelante las consultas para poder desarrollar otros temas o polemizar o discutir respecto de otros antecedentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, les recordamos nuevamente que pueden hacer sus preguntas por Facebook, las cuales van a ser respondidas por los expositores al final de las 3 exposiciones. Ahora le daremos la palabra a Ruth Vargas Forman. Ella es psicóloga clínica, graduada de la Universidad de Salamanca, psicoterapeuta y psicóloga forense. Durante 15 años ofreció servicios clínicos a refugiados latinoamericanos en el programa de psiquiatría intercultural de la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregon. Ha impartido diversas asignaturas en universidades, incluyendo psicología del trauma, resiliencia e interculturalidad en la Universidad de Oregon. En Chile ha enseñado el Protocolo de Estambul, una herramienta de evaluación forense para documentar violaciones a los derechos humanos. Ha trabajado con organismos de derechos humanos para promover documentación psicoforense culturalmente sensible y ofreció su testimonio experto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte de Inmigración de los Estados Unidos. Es autora de Peuma, Sueños de Justicia, Loncos y Dirigentes Mapuche versus Chile en la Corte Interamericana. Entonces le damos la palabra a Ruth.
para que comience su exposición. Marimari Compuche, Marimari Pulagmien, Marimari Puguenui, Inche Ruth Vargas, Cainche Mulen Sur, Inche Manguelen, Eugene, Oregon, Estados Unidos, Meu. Buenas tardes, queridas hermanos y hermanas mapuches y miembros de las naciones originarias que nos acompañan hoy en este círculo virtual que nos ha convocado el Centro de Investigación y Defensa CIDSUR. Y doy mis agradecimientos a Vladimir Martínez y a la profesora Pamela Nahuelcheo por la invitación al seminario de Justicia e Interculturalidad, reflexiones en desde el derecho en acción en el sur de Chile. Estoy bien emocionada de encontrarles y de compartir con ustedes desde este espacio y con los abogados, con Sebastián Saavedra y con Fabián Lebonic, y también con otros colegas del Centro de Investigación y Defensa CIDSUR, con quienes he colaborado por los últimos 10 años. Yo trabajo y vivo en Oregón, pero he viajado cada año desde el 2009 al territorio mapuche para documentar los efectos de la violencia policial en líderes mapuche y en adolescentes mapuche. Contarles que hablo desde Eugene, Oregon, que está en la latitud 45 norte en el Océano Pacífico, y que este es un territorio antiguo que se llama Calapulli, pero que hace no más que 150 años se llama Oregon. Y contarles también que también aquí hay mucha discriminación y mucha violencia hacia los pueblos originarios que también han sido desposeídos de sus territorios. Contarles que desde mi trabajo con el pueblo mapuche, en el territorio mapuche, he visto que hay una gran cantidad de desafíos que por la persistencia del colonialismo y por la persistencia de la usurpación territorial. Comentarles que como miembro del Centro de Investigación y Defensa CIDSUR, hemos colaborado de forma interdisciplinaria para aportarnos en crearnos y apoyarnos en la creación del conocimiento y en la búsqueda de eliminar o trabajar para que no existan tantas barreras en el acceso a la justicia de las personas mapuche. Como psicóloga clínica y como psicóloga forense he trabajado en procesos legales en la búsqueda de asilo acá en los Estados Unidos. Ese es mi trabajo, apoyo a refugiados latinoamericanos que buscan asilo político y escribo documentaciones psicoforenses para ellos. Y desde el 2010, en colaboración con las personas de CIDSUR, hemos estado documentando los efectos de la violencia política y de la tortura en el pueblo mapuche. Señalarles que lo que hemos observado es que las violaciones que se ejercen desde los agentes del Estado en contra del pueblo mapuche han generado una gama muy amplia de sufrimientos en diferentes dimensiones, en la dimensión individual, familiar y comunitaria, en las víctimas que han vivido desde el 2001, desde que comenzó la aplicación de la ley antiterrorista, graves violaciones a los derechos humanos, y por ello tal vez les quiero compartir un PowerPoint
Para ello necesitaría que me permitan compartir pantalla. No sé si Pamela o me permitiría compartir pantalla. Sí, Vladimir es el que está Ok. Coordinando todo lo que es Zoom. Bueno, mientras él me permite compartir pantalla, contarles que lo que hemos documentado en las últimas décadas y dan cuenta de los daños que las comunidades y las familias mapuches han vivido, tiene que ver con las largas prisiones preventivas que las personas han sufrido. Y señalarles también que las familias entonces se han visto afectadas por ello. Ruth, Vladimir me dice que estás habilitada para compartir pantalla. Ok, ahora sí, perfecto. Oh, sí, ahora sí, ya, finalmente. Ok, entonces comentarles que lo que hemos visto desde la aplicación de la ley antiterrorista, que tiene que ver con un conflicto que ha sido tratado como amenaza a la seguridad del Estado, la búsqueda de derechos colectivos mapuches, tanto políticos como territoriales, ha sido observada como una amenaza a la seguridad nacional en esta disputa por el acceso al territorio y a los recursos naturales y el derecho de los pueblos indígenas de acceso a sus territorios. Esta ley antiterrorista, como nos ha señalado tanto Fabián como Sebastián, extiende los periodos de prisión preventiva, permite el uso de testigos sin rostro, permite condenar a las personas con testimonios anónimos y da penalizaciones muy altas. Y se viene aplicando en Chile por los últimos 20 años. Por lo tanto, existe una generación de jóvenes mapuches que solo tienen recuerdos asociados al uso y a la aplicación de la ley antiterrorista en sus territorios. Una serie de organismos internacionales ha criticado a Chile y le sigue criticando porque persiste el uso de la ley antiterrorista, y entre ellos el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, los relatores de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, el mismo relator especial de Naciones Unidas para asuntos referidos al terrorismo, quien fue perito también en el caso de la Corte Interamericana a la que se refería Sebastián y en el que se ha criticado a Chile por el uso de acciones discriminativas desde los tribunales de justicia, y también el Comité contra la Tortura, que en el año 2018 le recomienda a Chile formar a jueces, fiscales y defensores en el Protocolo de Estambul y en la prevención de la tortura por haber recibido y por haber condenado a personas en base a testimonios forzados, es decir, bajo presión y tortura. Entonces sabemos que la tortura se ha venido practicando en el territorio mapuche asociado al uso de la ley antiterrorista y en el que se percibe a las comunidades mapuches en resistencia como enemigo interno. Inclusive a niños y ancianos, mujeres. Vemos entonces que la ley antiterrorista es un espacio que ignora los principios democráticos, ignora el debido proceso, ignora las normas internacionales de derechos humanos. También entendemos, y en la experiencia del Centro de Investigación y Defensa CIDSUR,
los defensores en causas mapuche que están en la defensa penal de imputados mapuche han sido perseguidos y hasta penalizados en algunos casos, investigados por estar en estos procesos de acompañamiento y defensa a las personas mapuche. Hemos visto montajes en el que la operación Huracán es la más evidente, pero como señalaba también Sebastián, hemos observado, debido a la aplicación de la ley antiterrorista y todas las aperturas y libertades que les deja a las policías que no tienen control civil, es decir, la policía actúa sin un control civil o político en el territorio mapuche, y eso hace y ha dado oportunidad a que realicen montajes, inclusive para cubrir la muerte de las víctimas mapuches, como fueron Camilo Catrillanca, Alex Lemun, Jaime Mendoza Collío y también el Lagmien Catrillanca. Y por lo tanto también hemos documentado con el Centro de Investigación y Defensa Sur el delito de tortura, que es un delito que está definido por la ley internacional, por una convención que Chile ha firmado. Chile ha firmado muchas convenciones, ha firmado la Convención para la Protección de los Niños, entre otras, y evidentemente también ha firmado la Convención contra la Tortura. Recientemente, en el año 2016, ha tipificado el delito de tortura, que aquí yo lo he puesto en este PowerPoint para que ustedes lo observen. Y la tortura en el derecho internacional es un delito que no prescribe. Y se entiende como actos que infringen funcionarios del Estado, que lo hacen intencionalmente contra una persona, produciendo dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, y con el fin de castigarla y también por razones de discriminación, en fin. Lo que hemos observado es que en el territorio mapuche la aplicación de la ley antiterrorista ha dado paso a el uso de la tortura. La Convención, la Declaración sobre Principios Básicos de Justicia para las Víctimas, define a la víctima como la persona que individualmente o colectivamente ha sufrido daño físico, mental o emocional por las pérdidas sustanciales o desmejora a sus derechos a través de actos o omisiones cometidas por las leyes que operan en los Estados miembros. Y por lo tanto, aquí esta definición de víctima no solo considera a la víctima como la persona que ha sufrido el daño, sino también como el colectivo que acompaña a esa persona y que sufre un daño a raíz de la violencia del Estado. A pocos días de la muerte y del asesinato, y que está calificado ahora como está siendo investigado como el homicidio de Camilo Catrillanca, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una declaración que para mí es súper esclarecedora, y yo les invito a revisarla, porque en esa declaración la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ofrece todos los lineamientos que se refieren a la protección de víctimas de derechos, de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. Y había pasado solamente una semana del crimen de Camilo Catrillanca. Y en esta declaración la Comisión indica que Camilo fue un dirigente estudiantil y quien participó de actos de recuperación de tierras en la Araucanía. Al respecto, la Comisión observa que para los pueblos indígenas, la pérdida de un líder como Camilo Catrillanca, quien además era un huerquén, un vocero de su comunidad, tiene una afectación no solo individual, sino además colectiva, pues repercute directamente en el ejercicio
de los demás derechos de los integrantes de la comunidad, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad, llegando incluso hasta la indefensión. Entonces, en esta declaración, la Corte reconoce la condición de defensor de derechos humanos de Camilo Catrillanca y reconoce la condición de líder y autoridad en su pueblo, en su comunidad, lo que lo hace una víctima todavía más reconocida por el derecho internacional. También la declaración señala que la detención del niño MCP fue declarada ilegal, que fue una detención ilegal, y que este niño habría sido severamente golpeado durante su detención, y que también entiende que tanto el instituto como la defensoría han anunciado querellas por tortura. Entonces, la comisión también reconoce como víctima de este crimen al adolescente MCP y espera entonces y pide una pronta investigación de estos hechos de acuerdo como el derecho internacional regula la investigación de delitos, de graves delitos a los derechos humanos. Y dice la investigación debe ser seria, pronta, exhaustiva, independiente, imparcial, y que se establezca la verdad de lo ocurrido, y que debe establecerse la responsabilidad de los involucrados en esto, y en los crímenes de graves violaciones a los derechos humanos, también entonces deberían investigarse las cadenas de mando. Y aquí también la declaración de la comisión observa que las familias de las víctimas deben ser atendidas y reconoce en esta declaración los derechos de las víctimas. Entonces, indica, y para mí esto es súper didáctico para atender y cómo aprendemos y cómo trabajamos con las víctimas de derechos graves, como las víctimas de violaciones de derechos graves a los derechos humanos. Es decir, que sus derechos, dice la comisión, hay que prestarles toda la información pertinente y garantizar sus derechos a ser escuchados y participar en todas las etapas del proceso, y que el Estado asegure garantías de no repetición. Y también señala que la relatora de derechos de niñas, niños y adolescentes urge al Estado de Chile a adoptar todas las medidas para proteger a los niños, niñas y adolescentes en todas las actuaciones policiales, especialmente aquellas situaciones de vulnerabilidad, de especial vulnerabilidad, como es la infancia mapuche. Y además, en esta declaración la Comisión también insta a un fortalecimiento de las funciones de prevención de la violencia estatal. Es imperativo, dice, que las políticas de seguridad en la Araucanía respondan a las necesidades de seguridad de las personas y que estén ajustadas a la legalidad y a los estándares de derechos humanos. Entonces, comentarles que como trabajadores del equipo CITSUR, nosotros hemos venido documentando los efectos de la violencia policial, no solamente en el caso de Camilo Catrillanca y del único testigo presencial de estos eventos, del único testigo presencial civil de estos eventos, que es el niño, y lo que hemos podido aprender, y como el derecho internacional también nos indica, es que la evidencia psicoforense, la evidencia también antropológica, puede ofrecer información respecto a cómo las graves violaciones a los derechos humanos impactan las dinámicas individuales, familiares y comunitarias, y que estas alteraciones entonces van a cambiar los proyectos de vida, no solo, o sea, la trayectoria de vida,
las potencialidades en una persona, en una familia y en una comunidad. Junto a CITSUR hemos venido documentando entonces estas graves violaciones a los derechos humanos en el pueblo mapuche, y también hemos llevado, en mi caso como perito, esta información al Sistema Internacional de Derechos Humanos en el caso de los loncos. Y hemos también con el Centro de Investigación y Defensa Sur llevado las experiencias de tortura que se han producido desde que se aplica la ley antiterrorista en el territorio mapuche, en informes que se han elevado al CAT, a la Comisión, al Comité contra la Tortura, en los informes paralelos que se han ofrecido, en los que hemos entregado la documentación de una serie de casos. Yo aquí solamente nombro algunos casos donde algunas personas, cuando hemos documentado a través del Protocolo de Estambul, que es una guía técnica para la documentación de los efectos de la violencia política, que las personas indican me torturaron, me amenazaron a mí, a mi familia, me dijeron que somos 40.000 efectivos y vamos a hacer polvo a tu familia. Otra persona dice, me gritaron insultos racistas, me obligaron a desnudarme y andar de rodillas mientras me interrogaban. A otro de los defendidos de CITSUR, porque todas estas son personas que han sido representados por CITSUR, dicen, me apretaron y fuertemente con un alicate en un pezón primero y luego en el otro. Entonces hemos visto que la tortura ha persistido en el territorio mapuche y que ha derivado en casos como la muerte de Camilo Catrillanca por observar a los civiles como enemigos internos. El caso en la Corte Interamericana, que es el único caso en el que se elevó las sanciones a autoridades mapuches que fueron perseguidas con delitos de terrorismo. En este caso, Chile fue sancionado, pero los informes forenses allí pudieron comunicar a la Corte que todas las personas que nosotros documentamos indicaban que el impacto de la aplicación de la ley antiterrorista y los procedimientos asociados a ella les ha cambiado a las personas, a cada uno como persona, les ha cambiado como familia y les ha cambiado a nivel individual. Y ustedes pueden ver en esta imagen niños mapuches que han recogido y han puesto juntos los cartuchos de las bombas lacrimógenas que usaron la policía en un allanamiento a la escuela. Entonces, con eso decir que todos los espacios de las comunidades mapuches, toda la intimidad familiar, la intimidad de los rituales, de las ceremonias, han sido invadidas por la intrusión violenta del Estado a la cotidianidad mapuche. Y en algunos testimonios, en uno de ellos, uno de los loncos me señalaba, el lonco Pichún, dice, los mapuches como pueblo hemos venido sufriendo desde la pacificación de la Araucanía. Desde entonces nuestra sociedad mapuche viene siendo atropellada. Es altamente vergonzoso nombrar y detallar siglos de apremios. Hay un profundo dolor de la sangre, hay sufrimientos que vienen desde los abuelos y bisabuelos. Heredamos este dolor a los hijos, injusticias. Nuestros abuelos y padres caminaban al juzgado de la ciudad de Victoria 3 o 4 días para reclamar porque los tenían arrinconados en las reducciones. Entregaron la peor tierra para entendernos en los juzgados hubo que usar nenguará. En nuestro idioma no había nombre para tantos atropellos. Esto que él dice de que en nuestro idioma no hay nombre para tantos atropellos, hace referencia a lo inconmensurable del dolor, a lo irreparable de estas experiencias.
que son a las que se refería Sebastián cuando nos hablaba de cómo un niño de 15 años cambia su trayectoria de vida por ser testigo y ser el único testigo civil de un crimen perpetrado por agentes del Estado. Entonces, lo que observamos es que hemos visto trauma individual, trauma familiar, trauma histórico y trauma cultural por la violencia ejercida. Las huelgas de hambre son otro de los episodios que marcan y dejan una huella de largo plazo en la trayectoria familiar, en la trayectoria de la comunidad y en la trayectoria del pueblo mapuche como pueblo. Hay una definición de trauma cultural y se refiere a cuando los miembros de una colectividad se sienten sometidos a un acontecimiento horrendo. Eso los deja marcados de una forma indeleble en su conciencia como grupo y cambia entonces la identidad. Y yo podría decir que la ley antiterrorista que ha sido usada durante los últimos 20 años ha cambiado de una forma indeleble la conciencia del pueblo mapuche, dejándole una marca con la que tendremos que aprender a vivir y aprender a, a sanar en forma colaborativa. Y aquí vemos que tiene que ver esto con el trauma histórico, con la desposesión, que también deja una huella en la memoria mapuche y que nos habla de las experiencias de duelo acumulativo por la pérdida de vidas humanas indígenas y por la persecución, por la pérdida del territorio, lo que nos habla de cómo también esta desposesión y este dolor y esta violencia que se ejerce hacia el pueblo mapuche en la actualidad también tiene que ver con un racismo que ha persistido por las instituciones del Estado, por agentes del Estado, por personas del sistema de justicia nacional, entendiendo que los profesionales que eligen no cambiar su mirada del mundo al trabajar con personas indígenas se enmarcan entonces en un modelo de racismo clínico. Y que como miembros del equipo de defensa CITSUR hemos tratado de trabajar en colaboración, en equidad y en forma horizontal con los imputados mapuches y hemos aprendido entonces de la resiliencia y de las capacidades para amortiguar el dolor que estas trágicas circunstancias han marcado a las familias y comunidades, pero también el pueblo mapuche en los últimos años y también en el caso Catrillanca han podido ofrecer acompañamiento a la familia Catrillanca, darle consuelo a la mamá de Camilo, darle consuelo al papá, darle consuelo al abuelito, al lonco Catrillanca, y acompañarlos en este dolor y señalarles que no están solos. Con eso termino mi presentación. Dejo también abiertas a las preguntas y también agradecer a los colegas del equipo psicosocial de CITSUR, que no estoy sola yo en este proyecto y en este proceso, y a todos los abogados de CITSUR que han sido miembros en estos procesos. Gracias por su atención. Bien, gracias Ruth por tus palabras. Bueno, y gracias también a Fabián y a Seba. Voy a pasar a compartir las 3 preguntas que nos han llegado, ¿sí? Voy a partir por una general para que la puedan responder nuestros 3 panelistas, ¿sí?
Patricio Andrés Tenorio Pangui nos pregunta, la violencia y racismo estatal en la Araucanía se sustentan, entre otras cosas, en la defensa del modelo neoliberal, que fomenta la lógica del latifundio y la propiedad privada sobre el habitar colectivo. En ese sentido nos pregunta, ¿qué propuestas o alternativas se ofrecen para cambiar este modelo y sus formas de operar en el momento constituyente que vive el país? ¿Ya? Esa es una pregunta que a mí me gustaría, ¿cierto?, que pudiesen contestarla los tres, ¿cierto?, o referirse al menos a esta pregunta que nos deja Patricio. Fabián, no sé si quieres partir tú. Bueno, voy a intentar de responder algo. Parece que daría por un seminario más tratar de responder a esta pregunta, porque yo creo que está bien un desafío que creo que es importante también de tratar de poder como poner algunas ideas. Bueno, o sea, yo creo que, o sea, lo que voy a decir no es nada muy novedoso. Hay un tema de restitución territorial que es importante, o sea, parte de las demandas mapuche hoy en día que están en el centro de lo que se llama el conflicto mapuche se refiere a tema territorial, no de tierra, como muchos dicen, pero territorial, es decir, como restitución como territorial que se puede hacer a través de un mecanismo que no, a muchos no les gusta la palabra expropiación, pero yo creo que igual habría que profundizar en este ámbito de la expropiación de tierras, en particular la que se ha visto como usurpada históricamente a las comunidades, pero también como restablecer un poder también sobre estos territorios, sobre estas tierras, pero justamente si hablamos de relaciones sociales y de poder, es más relacionado con el territorio. Así que en ese sentido, como lo que viene con la constituyente, tiene que ver con eso, o sea, es como buscar ciertos reconocimientos de los pueblos indígenas en Chile, en particular del pueblo mapuche, de ciertos derechos que tienen que ver con derechos territoriales y que permitiría, por ejemplo, que no se implementa proyectos en territorios indígenas sin que se tome en cuenta, digamos, las poblaciones que están en ese territorio. Así que yo creo que por una parte había eso y quizás como también un camino que teníamos que explorar, que yo digo con mucha humildad, pero yo creo que hay que buscar como un camino en conjunto aquí en el territorio, digamos, de sentarse a discutir como han sido como antiguamente los parlamentos, es decir, que están como yo diría como, yo tomo modelos sobre el modelo como Kanake, como una colonia francesa, ¿cierto? Como la Nueva Caledonia, donde hubo como todo un proceso de autonomización que todavía no está terminado, que está muy complejo, porque partió, digamos, también de un conflicto que ha sido muy violento y que sigue violento hasta hoy en día, o sea, que se ha vuelto de nuevo violento, porque ha sido muy violento en los años 80 y que ha significado, digamos, acuerdo entre el Estado, el pueblo kanake o las organizaciones kanake y también lo que eran los colonos que están ahí. Es decir, que ahí hubo como mesas de trabajo, todo eso. Así que en ese sentido digo que tomo modelo diciendo que igual vamos a tener que tomar en cuenta también, entre comillas, como los intereses que están en ese territorio que hacen como que entorban, digamos, toda posibilidad de resolver conflictos que son los intereses económicos y o latifundio. Sabemos que hay mucha resistencia, pero como al final como se conversa, digamos, para llegar, digamos, a tener este reconocimiento entre, o sea, particularmente, digamos, de las reivindicaciones de las comunidades y organizaciones mapuche. Son caminos, otra vez, como son ideas, pero yo creo que hay un proceso que yo compararía a un proceso de justicia transicional, es decir, también como tiene que ver con lo que han plantado dirigentes mapuche, también de realmente también restablecer una verdad histórica, no como le han hecho, o sea, le han hecho bien quien trató con la Comisión de Verdad Histórica, porque no fue tomado en cuenta, lamentablemente, que tenía muy buenas propuestas en esa Comisión de Verdad Histórica que se hizo en los años 2000. En fin, hay que tratar, digamos, también ahí una justicia, alcanzar una justicia
tanto en los tribunales, pero también una justicia epistemológica, una justicia como territorial para la población que está viviendo en este territorio y principalmente el pueblo mapuche. Bien, gracias Fabián. No sé si Seba también quiere referirse a la pregunta que nos dejó Patricio. Sí, por supuesto. Creo que el pueblo mapuche y el mundo indígena en general tiene mucho que aportar en el proceso constituyente que estamos viviendo. No es menor recordar que Alex Lemun murió justamente luchando por recuperar un territorio usurpado por la Forestal Mininco, que forma parte del empresariado forestal y uno de los más grandes, constituido por la familia Mate. Y obviamente la disposición del pueblo mapuche nos puede enseñar bastante en relación, por ejemplo, con la dispersión del poder. La forma actual en que se ha modelado el Estado de Chile parte de una guerra civil en el principio del siglo XIX y que fue impuesta por el centralismo de Santiago, con Diego Portales a la cabeza, y estableció la forma de gobierno que nos rige hasta la actualidad con un hiperpresidencialismo, y que por lo tanto evidentemente es posible observar cómo el pueblo mapuche ha logrado sobrevivir durante siglos a la guerra, a las enfermedades, a comandos junglas, durante ya más de 5 siglos, y precisamente se puede observar esta dispersión del poder con diversos loncos y diversos LOF que van realizando alianzas, y donde no existe un centralismo como nos hemos habituado nosotros como nación chilena única y indivisible, como señala la actual constitución de Pinochet. Obviamente también los pueblos originarios y el pueblo mapuche en particular tienen mucho que decir, por ejemplo, en conceptos que se han levantado como la constitución ecológica, que es el resguardo de derechos fundamentales que actualmente no se encuentran consagrados, como por ejemplo uno tan básico como el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Los pueblos originarios son sin duda la vanguardia en estas reivindicaciones que son tanto políticas y económicas, y que sin duda van a tener mucho que hablar en este proceso constituyente. Y es de esperar, obviamente, que no se vuelva a repetir la constante exclusión de los pueblos originarios, y por supuesto que miramos con absoluta desconfianza lo que actualmente ocurre con la discusión de los escaños reservados. Es de esperar que esa decisión pueda ser reformada en la actual discusión parlamentaria, porque sin duda, como lo he señalado, con 2 puntos fundamentales de cualquier constitución política deben estar consagrados a nivel constitucional en este nuevo proceso que nos va a tocar vivir, que por primera vez, hay que señalarlo, vamos a poder vivir un proceso constituyente en democracia, y sin, esperamos, los militares. Vladimir, ¿quieres que yo complemente esta pregunta? Sí, Ruth, claro, por supuesto. Ya. Bueno, entendiendo que todavía el Estado chileno funciona con una política, es monocultural, no ha permitido la participación de los pueblos indígenas en la regulación de las normas que les rigen. O sea, los pueblos indígenas siguen regidos por agentes externos que también rigen sus territorios y rigen la vida y las normas por las que ellos viven. Yo creo que el proceso constitucional actual nos permitiría dialogar y negociar para que el pueblo indígena decida cuál va a ser el uso de sus territorios, de sus recursos y el horizonte que quiere desarrollar como pueblo y como que va a requerir también un diálogo interno. Y
Y también veo otra pregunta que nos hacen aquí en el chat, que tiene que ver y que me la hacen a mí. Sí, Ruth, es que queremos hacer las preguntas generales primero Ya, y luego vamos a hacerlas por bien, expositor. gracias. Ya. ¿Ya? Ya, entonces hago la segunda pregunta, que es general. Esta pregunta la hace Escuelas Culturales La Florida y señala, quería preguntar sobre el papel de la violencia rural como concepto jurídico en la militarización del despliegue policial en las comunidades. Entonces la dejo abierta ahí para quien quiera responder. No sé si Fabián, Sebastián, Ruth. Bueno, yo puedo comenzar señalando que ese concepto ha sido precisamente una de las formas, para no mencionar el concepto de terrorismo, se ha levantado este concepto de violencia rural por parte de del ámbito político y también del ámbito policial. Por ejemplo, en el caso de Catrillanca, ha señalado, y cuando hemos preguntado, por ejemplo, por el Comando Jungla, se ha insistido en que ese fue un nombre que fue puesto por los medios de comunicación, y ellos establecen un concepto particular y que justamente estaba enfocado en la lucha contra la violencia rural. Evidentemente forma parte de una serie de conceptos que se han ido desarrollando a lo largo de la historia para justamente establecer estos estereotipos con los que yo les comentaba anteriormente, y por lo cual ya el Estado de Chile ha sido condenado. Fabián también nos puede dar algunos luces respecto de eso, pero es muy sencillo encontrar una serie de conceptos que se van renovando a través de los años, para referirse a los mapuches, ya sea los flojos, bárbaros, los borrachos y actualmente los terroristas, y ya avanzando un poquito más serían los violentos rurales. Yo creo que todos ellos, esos conceptos forman parte justamente de intentos de, ya sea del Estado o de los particulares que ven amenazados sus propiedades o su poder por parte de las comunidades mapuche, el intento de justificar la violencia. Creo que ese concepto puede ser perfectamente ensamblado dentro de esos otros elementos que ya he señalado. Bien, ahora sí, Julia Curigual ya le pregunta a Ruth, ¿verdad? Considerando el protocolo de Estambul, ¿cómo lo abordan entre las disciplinas del trabajo social y la psicología? ¿O este está siendo abordado desde la psicología en CITSUR? ¿Y qué le dirías, cierto, a las y los nuevas profesionales del área social que se involucran en casos referidos a la defensa de derechos humanos, principalmente, cierto, a la defensa al pueblo mapuche? El protocolo de Estambul ofrece lineamientos a los profesionales legales, médicos y psicológicos para documentar los efectos de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y no solo se limita a ello, también puede ser complementario en la documentación de los efectos de la violencia de Estado a los profesionales antropólogos, a los profesionales asistentes sociales y otros, de acuerdo a las necesidades de las víctimas. Porque la verdad es que la documentación de las violaciones de derechos humanos tiene que ser holística, interdisciplinaria, intercultural, y desde CITSUR hemos colaborado inicialmente solamente teníamos la perspectiva del asistente social. Luego yo me sumé y luego se fueron sumando otras personas, pero recuerdo que al inicio Eduardo Mella era quien nos acompañaba y nos ofrecía la documentación social, y luego ahora tenemos otra colega, asistente social, que ha colaborado con Vladimir y con nuestra psicóloga Claudia
para ofrecer peritajes que son interconectados, que es una innovación nuestra en estos procesos de aprendizaje y de mejor documentación de los efectos de la violencia de Estado. Y le diría a los profesionales nuevos que este es un proceso de alto estudio, que hay que estudiar harto, hay que leer harto y hay que elevar los estándares en beneficio a las víctimas. O sea, nosotros estamos trabajando para documentar los efectos de la violencia policial, para que esto no se perpetúe, para evitar la impunidad, y hay que estudiar y trabajar para argumentar que no puede quedar en impunidad actos de esta naturaleza. Muchas Gracias. gracias. Bueno, y la última pregunta está dirigida a Sebastián, realizada por Deya NB. Dice, ¿la muerte de Camilo Catrillanca puede ser considerada un incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado de Chile en relación al caso de Alex Lemun ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Por supuesto que sí. El acuerdo al que arribó el Estado de Chile con la Comisión Interamericana establecía varios elementos. Uno de ellos era la enseñanza o la capacitación a funcionarios policiales en relación al cumplimiento de estándares de derechos humanos en el desarrollo de sus funciones. Todo lo contrario, el gobierno de Sebastián Piñera viajó a la Araucanía a inaugurar un comando jungla con funcionarios de carabineros que viajaron a Colombia a prepararse para luchar contra narcotraficantes y terroristas, y que desembocó en menos de un año con la muerte de un joven de 22 años, dejando a dos pequeñitas huérfanas, y una adolescente con su adolescencia absolutamente destruida, y un pueblo mapuche completamente, o sea, y un pueblo totalmente dolido, y que por supuesto iba una política que fue dirigida en el sentido completamente contrario a lo que dispuso la Comisión Interamericana y que fue acordado por el Estado de Chile. Y en segundo lugar, se le estableció dentro de las obligaciones que pueden señalarse como incumplidas, la dictación de un protocolo de actuación respecto de la fuerza, del uso de la fuerza policial, y que fue paradójicamente firmado por Andrés Chadwick el 13 de noviembre del año 2018. En menos de 24 horas, el Comando Jungla pasó por arriba de este protocolo de actuación, disparó fusiles de guerra en contra de personas desarmadas que no realizaban ningún tipo de actuación que pusiese en peligro ni la vida ni la integridad física de los funcionarios policiales, todo lo contrario, se encontraban de espaldas, en un acto totalmente alevoso y actuando sobre seguro, dispararon estos fusiles de guerra en contra de estas personas. Obviamente fue posteriormente respaldado con los hechos que ocurrieron posterior a la revuelta popular. La utilización desmedida de la fuerza por parte de Carabineros queda de suyo demostrado con más de 400 mutilados oculares a nivel nacional, decenas de muertes y cientos de abusos sexuales y violaciones cometidas en comisaría. Por lo tanto, obviamente las recomendaciones y los acuerdos acordados por el Estado de Chile han sido incumplidos. Bueno, muchas gracias entonces a los expositores. Esas eran las preguntas que había realizado el público. Les quiero comentar que tuvimos una alta audiencia en Facebook, había harta gente que estaba conectada viendo sus exposiciones, así que esperamos que lo que ustedes han señalado haya servido también como para visibilizar la importancia de este caso y en particular cómo se produce y las consecuencias del fenómeno de la violencia policial en el Gualmapu, que también ha sido un fenómeno que en los últimos meses, ¿cierto?, se ha ampliado a todo el territorio nacional a partir de la revuelta popular. Bueno, nada más que señalar que la importancia de este tipo de encuentros, ¿cierto?, sobre todo considerando la fecha lo que hoy día conmemoramos, ¿cierto?,
Y agradecer su participación, agradecer también la participación de quienes estuvieron viendo este seminario. Y también quiero mencionar a las dos colegas de CITSUR que estuvieron también trabajando activamente con nosotros, con Vladimir, en la organización de este seminario, a Maureen Ortiz y a Javiera Naranjo también, que están ahí preocupadas de ver todo el tema logístico. También un gran abrazo porque también es parte de su trabajo lo que ha ocasionado que este sea una actividad exitosa. Así que eso, muchas gracias, yo me despido, Peucayal, un abrazo a todos. Eso, bien, muchas gracias. Yo también quería aprovechar, ¿cierto?, para darle las gracias, bueno, primero a nuestros excelentes panelistas. Muchas gracias en serio por el tiempo que invirtieron en su presentación, por la generosidad también de brindarnos, ¿cierto?, su experiencia, su aprendizaje, ¿cierto?, y sus propias reflexiones, ¿sí? Creo que es súper importante. A mí, yo sé, y lo comparto también con Pamela, con Javiera y con Morín, que estuvimos detrás, ¿cierto?, planificando este espacio. Sé que hablo por ellas también cuando decimos que estamos súper contentos de haber realizado este espacio. Ya nosotros sabemos que en la sociedad generalmente es más o menos un poquito mezquina para poder, ¿cierto?, abrir espacios de este tipo, entonces nos sentimos con esa responsabilidad también. Nos pone muy contento poder haber combinado los esfuerzos entre CITSUR y el curso que nosotros damos en la universidad con la PAME. Esperamos también, y les cobraremos a los estudiantes, ¿cierto?, su presencia a través bueno, de alguna evaluación seguramente. También quiero agradecerle a toda la gente que nos acompañó a través de Facebook. Muchas gracias de verdad por las preguntas, también muy buenas preguntas. Eso nos parece que también es súper importante, ¿cierto? Poder hacer, discutir cuestiones que es necesario discutir, ustedes lo demuestran, ¿cierto? Que son cosas que es necesario prestarle atención, abrir estos espacios para poder visibilizar, como bien decía Pamela, ¿no? Situaciones que muchas veces quedan tras bambalinas, ya en los discursos oficiales, en las narrativas oficiales, y que en este caso, ¿cierto?, esto también es un gesto, un símbolo, una señal, ¿no?, de que también podemos armar, ¿cierto?, construir ciertas trincheras de donde podemos también ir presentando estas discusiones. Así que, nada, muchas gracias nomás a todas y todos quienes nos están viendo ahora o quienes nos van a ver en el futuro, luego con esta grabación. Así que eso, me despido también. Gracias Ruth, gracias Fabián, gracias Sebastián, gracias Pame, gracias Javier y Morín también. Así que eso, muchas gracias. Peucayal. Gracias a ustedes, chiquillos. Peucayal. Peucayal. Que también, cuídense. Sí, chao. ¿Ahí se acabó la transmisión? Sí, en Facebook al menos sí.